Todo muy bien, gracias. Sí, una Bien, semanita, gracias. una semanita bien merecida, ¿verdad? De descanso. Sí. Muy bien, pues llegamos a la recta final. Ahora sí, ya lo último de este módulo 18, que para muchos es el coco de prepa en línea. Otros, pues, se divierten, aprenden cosas que dicen algunos que jamás van a aplicar en la vida. Hay otros que ya me han comentado que sí se aplica, ¿no? Que sí se aplica, pero hay veces que nosotros no lo queremos ver porque creemos que se nos dificulta. Pero ya una vez que le vas agarrando la onda, te vas a dar cuenta que realmente no es tan difícil. Es cuestión de encontrarle el sentido a los números prácticamente. Y bueno, pues si ya trabajaron en el proyecto integrador, a ver, díganme qué han encontrado, cuáles son sus dudas, sus preguntas, o ni siquiera lo han visto. Tutor, buenas noches. Buenas noches, Eh, Claudia. Perdón, asesor. Yo tengo una pregunta en la primera pregunta que nos hacen en el proyecto integrador, hablan de unidades. ¿Esas unidades es importante colocarlas en el resultado de la primera Sí, claro. pregunta? Sí, porque Ok, las unidades están hablando de kilómetros y segundos. así es. Entonces, es importante colocarle, pues, qué son. Si lo vas a poner en metros, en horas, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo que no se metan en broncas con la parte de la conversión de unidades. Háganlo con los valores que ya les dan. Sus resultados van a quedar tal cual en kilómetros cuando sea distancia y en segundos cuando sea tiempo. Y así déjenlo, ¿sale? Eso es correcto. Nada más sí colóquenlo, sí coloquen las unidades. Esto es porque la mayoría otorga resultados numéricos, pero no le pone qué son, si son peras o manzanas. Entonces es por eso la recomendación. Ok, sí, gracias, es mi duda. Gracias. Muy bien, Claudia. ¿Alguien más? Elvira, No, asesor, gracias, todo bien. ¿todo bien? Apenas hoy empecé a revisarlo, estuve viendo lo del foro y apenas hoy empecé a revisar lo del proyecto. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar. La clase de hoy es teoría, entonces hoy tomé a bien trabajar con el contenido extenso, el que viene al final de la plataforma, Hola, porque buenas noches, asesor y compañeros. buenas noches, Faustina. Muchas ocasiones terminamos las actividades, el contenido iconográfico que viene por unidad, pero nunca hacemos caso al contenido extenso y hay ocasiones que ahí es donde está pues la parte más importante o la teoría mejor explicada. Es por eso que el día de hoy lo vamos a dedicar al estudio de esta parte. Nada más de los tres contenidos que vienen de unidad uno y unidad 2, vamos a tomar el de unidad 2, que se divide en dos partes, parte uno y parte 2. Así que bueno, voy a compartir mi pantalla. Nada más que tengo que refrescar la página porque ya se ocultó. Listo, espero que ahí lo puedan observar. Este documento lo encuentran en la parte de hasta abajo de la plataforma. Viene como contenido extenso, parte uno de la unidad. Es de la unidad 2, aunque aquí me aparece unidad uno, pero es de la unidad 2, parte uno y parte 2. Aquí dice cálculos en fenómenos naturales y procesos sociales, el movimiento como razón de cambio y la derivada. Esto está padre porque es lo que ya vimos, pero es
es como una cadenita de que un tema me lleva a otro. No podemos saltarnos porque el hacerlo se genera confusión. Esto es lo que muchos compañeros hacen. Cuando llegan las actividades, intentan buscar temas relacionados con lo que se especifica en la actividad integradora. Pero si no revisan lo anterior, no le van a entender y para muchos eso les causa frustración porque no lo entienden. Es porque hay que llevar un orden. Yo lo decía en la primera semana en nuestra clase. Hay que dominar la aritmética. Con la aritmética tenemos que pasar a tener cierto dominio del álgebra. Con el álgebra, nosotros vamos a ir haciendo variaciones numéricas y eso es prácticamente el cálculo diferencial. El cálculo diferencial es jugar con el álgebra y en diferentes puntos del comportamiento de una función. En el, en el cálculo integral, prácticamente es ir y venir todo el tiempo del cálculo diferencial con las partes de máximos, mínimos, límites, derivadas, antiderivadas y prácticamente el cálculo integral con la teoría fundamental del cálculo es eso, ir hacia adelante, luego vamos a ir hacia atrás y así Ok. sucesivamente. De hecho, el proyecto integrador ahí en eso se centra, en ir y venir. Por ejemplo, recuerdo que en el inciso D, tu resultado es el del inciso B, porque vas a ir en retroceso con las derivadas. Tienes que llegar a una, perdón, con las integrales. Vas al revés con las integrales y llegas a una derivada que es el resultado del inciso B. Y Sí. así por el estilo. No sé si alguien ya lo vio. Es por eso que este contenido está padre, porque hace alusión a lo que estoy comentando, ¿no? Entonces aquí tiene el contenido. Viene una guía de navegación. Viene la parte de iconos y te va explicando qué es cada uno de ellos. Después aquí viene el propósito, el aprendizaje esperado, el punto de partida y algunas preguntas que tú te vas a ir haciendo para ver si realmente vas adquiriendo la competencia, el conocimiento específico, como qué es una razón de cambio instantáneo, cómo se calcula una ecuación de una recta tangente, en qué situación se puede hacer esto en la vida real, ¿no? Y prácticamente es todo lo de la unidad uno referido a las actividades integradores uno y 2. Después viene aquí la razón de cambio, por ejemplo, a partir de una función tangencial. Es una función recta a partir de un arco de circunferencia y sus diferentes ángulos de posición de acuerdo al punto tangencial. Eso está padre porque esa es una razón de cambio que no estudiamos como tal. Es una razón de cambio hacia un punto tangencial con respecto a una curva. Por ejemplo, aquí la razón de cambio con una parábola. Aquí está padre porque esto se estudia en física. Le llamamos tiro parabólico. Y en tiro parabólico es cuando el proyectil que nosotros lanzamos en algún momento cambia de dirección y llega a un punto máximo. Estos puntos máximos de un tiro parabólico se estudian con puntos tangenciales. Se le llama un punto de recta tangente. Así es como se estudia en geometría analítica. Y como es geometría analítica, se estudia por medio de los incrementos verticales entre los incrementos verticales, que no es otra cosa más que punto y pendiente. Y esta es la fórmula de la pendiente. Entonces, es todo lo que ya vimos, pero está explicado de una manera muy padre. Después ya se empieza a complicar un poquito porque vienen los gradientes. Esto ya lo había yo explicado. Esos triangulitos se llaman gradientes. Y un Sí. gradiente expresa un incremento de, con respecto a una variación, ya sea de velocidad, ya sea en el tiempo o inclusive una aceleración. Estos incrementos ya también algunos le llaman la trascendencia del cálculo, porque tú pasas de una línea recta a una línea curva, pero con segmentos rectos. Esto es un incremento. Y estos incrementos se estudian por medio de límites, y esto es el cálculo diferencial. Entonces aquí hubo una evolución del álgebra
a la función por medio de incrementos. Y estos incrementos generan un punto A de inicio, un punto B de final. Entonces, estos límites se calculan por medio de incrementos con respecto a una aplicación. Por ejemplo, aquí es de una velocidad instantánea y tenemos un incremento de un punto A un punto B. Y así es como vamos avanzando en esta trascendencia del cálculo. Aquí, por ejemplo, tenemos las valuaciones. Al estudiar límites, tenemos sustituciones en los valores preliminares. ¿Qué es un valor preliminar? Es un valor de inicio que por lo regular siempre te lo dan. Y te dicen qué pasa si ahora de un inicio de tiempo cero se va a un tiempo 3. En 3 segundos, ¿qué le pasa? Entonces ahí tenemos un incremento. Ese incremento se estudia por medio de un límite y es una evaluación. Y esto ya lo hicimos también. Entonces, una vez que tú ya lo estudiaste, se vuelve comprensible. Así que yo espero que esto tú ya lo vayas comprendiendo. Y está muy padre, ¿no? Esta razón de cambio aplicado, por ejemplo, a una población. Y bueno, pues está muy padre. Aquí tenemos más límites. Tenemos unas funciones exponenciales. Cuando seguimos en la trascendencia del cálculo, cuando mi cálculo se vuelve exponencial, como es aquí en el caso, entonces pasamos al siguiente nivel. El siguiente nivel, aquí debe de venir, aquí está, son las derivadas. Ahí vamos. Cuando mi función se vuelve exponencial, pasamos al siguiente nivel, que es el de la derivación. Y con la derivación, mi límite tiende ya sea a cero o tiende a infinito. Es porque esta derivada me está provocando muchos cambios e incrementos y decrementos. Es decir, no nada más son incrementos hacia adelante, también tenemos decrementos hacia atrás, como es el caso de una antiderivada. Y esto se estudia por medio de la primera comilla de la función, la derivada. Así que seguimos en la trascendencia, seguimos. Todo esto tú ya lo debes de dominar, porque esa es la competencia adquirida para que tú puedas llegar a esta semana 4. Esto es lo que tú ya tienes que dominar. Y continuamos, ¿no? Después, a estas, a estas derivadas se le colocan binomios. Y al colocar binomios, hay trinomios y demás, pero prepa en línea se queda hasta un binomio. ¿Qué pasa cuando se conjuga el teorema del binomio de Pascal con el teorema fundamental del cálculo? Entonces, lo que sucede es que simplemente tenemos una derivación o lo que se le llama un determinante. En pocas palabras, es cuando aparece la constante. Y esta es la siguiente trascendencia. Y cuando aparece una constante, vienen corolarios o teoremas, como por ejemplo, que tu evaluación jamás puede ser igual a cero. Por ejemplo, de que tú no puedes derivar sin un exponente, tú no puedes derivar sin un coeficiente, y etcétera, etcétera. Todo lo que ya vimos por ahí en una clase. ¿Sale? Y bueno, y continúan los ejemplos. Así que si te das cuenta, todo esto ya lo vimos, ya lo aplicamos, ya lo resolviste en las actividades integradoras. Después aparece por ahí, después de la función, aparece una g. Y eso también lo vimos, cuando mi función se vuelve compartida y aparece una función de f y una función de g, es decir, términos combinados, que es la solución del binomio precisamente. El binomio me, me obliga a resolver funciones, algunos le llaman funciones partidas, otros le llaman funciones derivadas, binomiales, otros le llaman, por ejemplo, ya en el cálculo integral se le llaman, se me fue su nombre, son integrales definidas, pero son integrales definidas, se me fue su nombre, por partes, ya me acordé. Integrales definidas por partes.
y ahí es donde aparece la función de g. Sale como la segunda parte del binomio. Se podría decir, por ejemplo, si tú ya sabes que el binomio de Pascal es el cuadrado del primero más menos dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. El primero es A, F, el segundo es B, que toma G. A eso es a lo que me voy refiriendo, a este binomio de Pascal. Si en algún momento no me entiendes, por favor, interrúmpeme y hacemos lo posible por tratar de resolver la duda. ¿Alguien tiene dudas? Acuérdense que yo me emociono y me voy, ¿eh? Así que espero que se vaya comprendiendo. Después seguimos en la trascendencia del cálculo y aquí, por ejemplo, es una primera derivada de un binomio precisamente y se utiliza aquí una regla, que es la regla de lo que ahorita yo expresaba, ¿no? Es el binomio de Pascal, pero desarrollado en factores. Si yo tengo a más b todo elevado al cuadrado, se desarrolla como hace un momento lo expliqué, ¿no? El cuadrado del primero más menos dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Este desarrollo del binomio es lo que tenemos ahorita en pantalla. Es la regla del producto, o también llamado la regla del polinomio resultante por medio de factores. ¿Sale? Nada más que aquí se hace más interesante porque aparece la diferencial de dx. Y bueno, es lo mismo, ¿no? Y vuelve a aparecer otra vez G, por lo que acabo de mencionar. Aparece inclusive una K, porque puede ser X, puede ser F, puede ser G, puede ser K, puede ser cualquier función. Si se utilizan literales diferentes es para representar funciones diferentes. Yo lo explicaba también por ahí en la primera clase. A veces vamos a tener elementos de un conjunto, a veces vamos a tener elementos de un segundo conjunto. Uno será dominio, otro será contradominio, otro será imagen, etcétera, etcétera. Todos los conjuntos se representan por F, por G, por K, por H, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son conjuntos. Y bueno, espero que me vaya explicando correctamente, ¿no? Y así vamos avanzando, vamos avanzando. Aquí, por ejemplo, pareciera que es un retroceso, porque ahora se cambia la F por la y después la Y se vuelve prima y se convierte en un diferencial de dy con respecto a dx y después aparece una G y aparece el diferencial de Y combinado con el diferencial de U. Y esto está bien padre porque cuando trabajamos con F tenemos diferenciales de X. Cuando trabajamos con Y tenemos diferencial pero de U referenciado a X. Y esto está bien padre porque son las constantes que se van generando cuando voy desarrollando funciones. Esto también lo expliqué en una clase, espero que lo hayan recordado. No importa si me pongan X, no importa si me ponen Y, no importa si me ponen U. Hay algunos textos que le ponen inclusive S. No importa la literal. Lo único que me están diciendo es que la literal obedece a un número que puede variar de valor y le puedes llamar como tú quieras. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar siempre X, pero no siempre será X. A veces será otra literal. Y tu diferencial será en función de esa variable. Y bueno, Ok. aquí está lo que explicaba cuando es F o cuando es G. Aquí cuando estamos derivando a F, tenemos una constante de U. Cuando estamos derivando a G, tenemos una constante de X, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es lo que nos están explicando, los diferenciales. Y seguimos. Esas están bien padres. Estas no las vimos. Están complicadas, la verdad. A mí me gustan trabajar con logaritmos, pero sí es complicado. Si es difícil trabajar en álgebra con logaritmos, imagínense la trascendencia del álgebra al cálculo diferencial, que es el caso en derivadas. Trabajar con logaritmos está complicado porque es por fórmula. Un logaritmo de base 10 se convierte en un logaritmo natural de exponente x. Y un logaritmo de
un logaritmo natural de base X se convierte en un logaritmo neperiano de base E. Y todo esto lo hace complejo. No lo vimos. Fíjense que hace 3 años, Prepa en línea tenía en su proyecto integrador un problema de población y era de logaritmo base E. Híjole, qué problema, créanme, qué problema era explicarlo en una clase, porque no me alcanzaba el tiempo y lo único que lograba es que a todos los hacía bolas. Y al final todavía me permitían explicar la actividad, bueno, que en ese caso el proyecto integrador, y ya, ahí salían muchas luces, ¿no? Todo lo que se había enredado, ahí se iba desenredando la hebra, más o menos. Qué bueno que lo quitaron, porque ahorita que ya no me permiten explicar la actividad integradora como tal, sería un verdadero problema, ¿no? Porque ese que venía antes es como el inciso B del punto 11, se parecía a ese, y estaba pesadito realmente. Ahorita ya está más sencillo. Y tenemos aquí las aplicaciones de las derivadas, como hace un momento lo explicaba, ¿no? El tiro parabólico es una aplicación. Y si continuamos. Aquí, por ejemplo, tenemos, esa está padre. Esta que se representa aquí es una función cúbica y tiene dos puntos de inflexión, un máximo y en un mínimo. Y es la combinación de una cuadrática con una recta. Y es una cúbica, por aquí tiene que estar, aquí está abajo. Gráfica de la función, y es igual a x cúbica menos 12x. Entonces aquí tenemos, precisamente, esa está buena. Esa está buena para hacer la derivada. Le bajas el exponente y encuentras la función cuadrática. Y después tomas el discriminante y te sale precisamente la lineal. Y ahí tienes las dos, la cuadrática y la lineal, que vuelve a ser su primitiva si tú la integraras, que es esta, la x cúbica. ¿Sabes lo que les comento? Es un ir y venir todo el tiempo en cuanto al cálculo. Y bueno, así continúa, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos valores de evaluación. Cuando el valor de la constante ya no es constante y se vuelve un valor conocido, entonces tú empiezas a sustituir tus valores. Cuando X toma valor de 0, cuando X toma un valor de 1, son tus valuaciones y te da un resultado numérico. Estos procedimientos ustedes ya los dominan, pero algo que he observado es que me dan un resultado tal y como está aquí, -4. Es por eso que me preguntaba, creo que era Claudia al principio, que a qué se refiere con las unidades. Se refiere a que ese -4, ¿qué te indica? ¿Qué son? ¿-4 qué? Peras o manzana, ¿qué evaluaste? ¿Evaluaste tiempo? Ah, entonces son segundos. ¿Evaluaste kilómetros? Entonces es una distancia. Tienes que ponerle kilómetros. A eso es a lo que se refiere, que no me dejes el Oh, resultado nada más adimensional. Ponle un valor. Y continúa, ¿no? Continúa haciendo evaluaciones a partir de derivaciones. Y después pasamos a lo siguiente. Aquí entramos a superficies. ¿Qué pasa cuando tenemos valores determinados? Un valor determinado es un valor por un largo y un ancho que se convierte en una superficie y es cuadrático. ¿Qué pasa cuando se convierte en volumen, como es el caso? Tenemos un largo, un ancho, una altitud o una profundidad. Y esto te lo va a determinar el primer término. Si es cuadrático es de superficie, si es cúbico es de volumen. Nada más. Aquí no van a encontrar aplicaciones con exponentes mayores a 3, porque una de 4 sería complicado, estaríamos hablando de un prisma. Un prisma que se compone de un volumen más aparte una segunda dimensión para llegar a la cuarta. Y eso se vuelve muy, muy complicado, porque estamos hablando de una revolución. Eso solamente se aplica para los que van para matemáticas aplicadas. En matemáticas aplicadas, si tú quieres trabajar un, en un área de diseño, por ejemplo, una campana, tú partes de una superficie cuadrática y le das una revolución. En un software, una revolución es darle volumen, pero partes de una de superficie. Al darle volumen, doblas el exponente y se convierte en una cuarta, pero está complicado. Y esto es para matemáticas aplicadas y se ve en la universidad, no en bachillerato, porque
es para quedarse pelón. ¿Sale, vale? Bien. Continuamos con las derivadas de orden superior. Las derivadas de orden superior no es más que continuar con las comillas. Primera comilla, primera derivada, segunda, segunda derivada, tercera, tercera derivada y así. Y yo lo expliqué por ahí también en una clase. ¿Qué pasa cuando tú derivas eh, la velocidad? La velocidad es la primera derivada de la distancia. Si la primera derivada es velocidad, la segunda derivada sería aceleración. ¿Y qué pasa si tú derivas la aceleración? Entonces tú estás teniendo rapidez y así sucesivamente. Esas son las derivadas de orden superior. ¿Ok? Y también ya lo hicimos. Por ahí cuando calculamos la velocidad instantánea. Y bueno, ya aquí tenemos prácticamente son aplicaciones. Una función cúbica se puede componer de muchas líneas rectas que van componiendo la ruta de la función. Esto es para explicar pendientes, nada más. Cuando tú tienes que calcular proyecciones asimétricas, ¿qué es una proyección asimétrica? Por ejemplo, saber si tu empresa va en pérdida, va en ganancia o está experimentando un cambio peligroso en un punto de inflexión. Entonces, es para hacer proyecciones de una función. Tú puedes sacar proyecciones en función de pendientes. Es eso, que son las líneas rojas, son proyecciones y es una aplicación. Y bueno, aquí se explica, ¿no? Como a partir de una curva, tú sacas líneas rectas, pero todo es en función de pendientes. Y bueno, prácticamente ya son meras aplicaciones, todo lo que viene más adelante, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta se parece a una actividad integradora que ustedes ya hicieron. Si ustedes analizaron este documento, pues prácticamente aquí venía la respuesta, porque nada más era sustituir. Y ahí está. Es lo que yo explicaba al principio, ¿no? La función de dominio con respecto al contradominio, o un dominio y su imagen, que es lo mismo, y su aplicación con las funciones de pendiente. Y bueno, ahí termina. Y aquí dejo de compartir. ¿Alguna duda de todo lo que mencioné ahorita? ¿A poco todo quedó claro? Si ni yo me entendí. No, no quedó todo claro, profe. Bueno, la verdad es que está muy interesante, pero sí me hago muchas bolas. Pero bueno, también creo que repasándolo y siguiéndolo estudiando, pues sí se me hace interesante. Todo esto es lo que ya vimos, ¿eh? Todo esto ya lo vimos. Sí, Si yo se los hubiera presentado en la primera o en la segunda clase, estaría yo hablando en chino mandarín. Pero ahorita yo quiero evaluar y quiero creer que ustedes sí alcanzan a comprender muchas cosas porque ya las vieron, ya las aplicaron. Entonces, correcto. quiero, quiero creer que ya hablamos el mismo lenguaje. Buenas noches. Buenas noches. De hecho, en este último proyecto integrador, creo que me facilitó mucho la práctica, realizando todos los ejercicios que vienen en el cuaderno de ejercicios y todas Sí, las actividades formativas. claro. La verdad es que con la práctica me ayudó bastante y el proyecto integrador ya se me hizo mucho más fácil. Sí, pues es que de ahí la palabra, ¿no? Proyecto integrador, se integran todas las competencias. Así que ese es el objetivo. Bueno, voy a proyectar ahora. Pero tengo que refrescar la página. Permítame tantito. Eh, un documento que ya habíamos estudiado en una parte, que es de Khan Academy. A ver, acá está. Aquí está. Espero que ya lo puedan observar. Este lo encuentran ustedes en la web, en Khan, Khan Academy.
y está precisamente en el tema que se llama problemas de movimiento con integrales definidas, porque precisamente de esto trata el proyecto integrador. Dice, los problemas de movimiento son muy comunes en el cálculo. En cálculo diferencial razonamos sobre la velocidad de un objeto dada su función de posición. En cálculo integral vamos, pero en la dirección opuesta, vamos al revés. Partimos de la velocidad y llegamos al movimiento del objeto. Por lo tanto, razonamos sobre su posición con respecto al cambio en una razón de cambio respecto a la posición anterior. Entonces, es pensar sobre la velocidad y rapidez en integrales definida. Es lo que explicaba hace un momento. ¿Sale? Cuando tú derivas, pasas de velocidad a rapidez, pero cuando tú integras, pasas de rapidez a velocidad. Y si vuelves a integrar, entonces estás llegando a una distancia, o en este caso a una posición. Y es el ir y venir que comentaba hace un momento. Dice aquí, digamos que una partícula se mueve en una línea recta con una velocidad v de t igual a 5 menos t metros por segundo, donde t es el tiempo en segundos, ¿no? Y aquí tenemos la proyección en la gráfica, que es un movimiento rectilíneo uniforme. Dice aquí la velocidad sea positiva significa que las partículas se mueven hacia adelante sobre la recta y que la velocidad es negativa. Significaría entonces que la velocidad se mueve hacia atrás. Aquí explico. No existe una distancia negativa. Por obviedad no existe una velocidad negativa. No existe. Si en mis resultados de cálculo yo obtengo un resultado negativo, hay que comprender el fenómeno. Aquí te lo explica. Si te sale negativo, quiere decir que se está moviendo hacia atrás. Eso es lo que te representa el signo negativo. Pero tú tienes que comprenderlo, porque no existen las distancias negativas, no existe la velocidad negativa. Si te sale negativo, la interpretación es que va hacia atrás. ¿Cómo se interpreta? Que la partícula se fue del punto A al punto B, pero en algún momento del punto B ya no se fue a un C, sino que regresó hacia A. Entonces, ese regreso de B hacia A es una velocidad que se expresaría en un número negativo. ¿Me expliqué? Sí. Ok. Sí, sí, quedó claro. Continuamos. Digamos que se nos pregunta por el desplazamiento de la partícula, como es el caso del proyecto integrador, es decir, el cambio en su posición entre t igual a 0 y con un cambio después donde t ahora ya vale 10. Entonces la velocidad es la razón de cambio de la posición de la partícula. Esta razón de cambio está determinada por una integral definida, porque tenemos un incremento, que era lo que explicaba hace un momento en el documento PDF. Esto se expresa de esta manera. Entramos en una integral de Barlow. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Es decir, es una integral que parte de 0 y se va a 10. Inicia en 0 y termina en 10. ¿De quién? Estamos trabajando con una velocidad con respecto al tiempo. Entonces es una integral que inicia en 0, va hasta 10 y es de b con respecto a t, de dt. No olvidemos siempre sus diferenciales. Y es una diferencial de t. ¿Ok? Entonces, la gráfica que teníamos hace un momento, se sombrean dos triángulos azules. El primero es el del inicio, el segundo es el del final. Y vamos a trabajar precisamente con las áreas que se generan con respecto a esta pendiente y su discriminante horizontal, su discriminante abscisa, porque es un desplazamiento. Y es un desplazamiento positivo. ¿Ok? Esta es la interpretación de la gráfica. Curiosamente, el desplazamiento es la integral de 0 a 10 pasando por la velocidad con respecto al tiempo y iniciamos en 0. ¿Sale? Y son las áreas que explicaba hace un momento. Que el desplazamiento sea 0 significa que la partícula ocupa la misma posición en los tiempos de t hasta 10. Esto tiene un sentido cuando ves que la partícula primero se mueve hacia adelante, pero en algún momento va a regresar a su posición inicial. Y ahí se ve.
en esta gráfica, que es lo que ya explicaba. Esto es lo que se interpreta con los números negativos. ¿Sale? Mientras vaya adelante son positivos. Cuando se regresa, en algún momento cambia el signo en negativo. ¿Ok? Entonces, aquí en Khan Academy se expresa de una manera maravillosa. Sin embargo, la partícula sí se movió. Digamos que queremos conocer la distancia total que recorrió la partícula, aun cuando terminó en el mismo lugar. Así que aquí nos podrán ayudar las integrales definidas. Claro que sí, Sí. para eso son. Para esto vamos a usar una manipulación ingeniosa. Dice aquí, trabajar con una velocidad de la partícula, pero trabajar la rapidez con valor absoluto. Esto también ya lo expliqué en una clase anterior. Cuando yo tengo un valor entre dos líneas verticales, estas líneas verticales se llaman valor absoluto. ¿Y qué indica el valor absoluto? El valor absoluto significa que aunque me dé negativo, siempre será positivo. Aquí no hay lugar para la reversa. No hay lugar para irse para atrás. Esto me va a garantizar que yo tenga una aceleración siempre positiva. A ver, vamos a interpretarlo de otra manera. Si yo ya comprendí que mi partícula puede ir hacia adelante y en algún momento puede regresar, se vale para la velocidad, pero no se vale para la aceleración. ¿Por qué? Porque tú no puedes ir en una velocidad y de repente llegar a una velocidad cero y comenzar a acelerar. No se puede. Primero tienes que llegar a una velocidad cero y volver a acelerar desde cero. No es aceleración, es velocidad. Entonces, para que tú puedas pasar de la velocidad a la aceleración o rapidez, tiene que ser siempre en valor absoluto, siempre positivo. Y aquí se ve en la gráfica. Yo llevaba una trayectoria en este sentido y en algún momento quiero conocer su rapidez. Entonces tengo que garantizar que sea positivo. Y aquí tengo un cambio, es una razón de cambio de una segunda derivación que al integrarla yo regreso a su posición original, pero tiene que ser siempre en positivo. A ver si no los hice bolas. Y esto se da con la integral definida precisamente en un cambio de dirección estrictamente positivo. Y esta es la diferencia entre velocidad y rapidez, lo que acabo de explicar. ¿Sale? Y aquí lo tenemos. Y prácticamente aquí termina el artículo. Así que espero que les haya servido. Se explica la parte conceptual de una manera muy gráfica. ¿Dudas? No, de hecho a mí me clarificó la parte del signo negativo en el resultado. Muy bien, porque sí hay signos negativos por ahí en los Sí, incisos, ¿sale? Y en las preguntas, precisamente hay que argumentarlas respecto a esto, ¿sale? sí, gracias. Muy bien, vuelvo a preguntar, ¿alguna duda? En un momento se va a cortar nuestra transmisión, no se preocupen, nos volvemos a conectar, ¿sale? En esta segunda parte de la clase voy a presentar la segunda parte del contenido extenso y ahí voy a especificar algunas cosas de los incisos del proyecto integrador, así que por favor vuelvan a conectarse, ¿sale? Bien, eh, respecto al proyecto integrador, en en el inciso A está muy sencillo. Prácticamente lo único que tenemos que hacer es integrar mi función que tiene una doble comilla. Es decir, mi segunda derivada la tengo que integrar para encontrar mi primera derivada. Cuando tú lo integres, tu resultado será f'. ¿Ok? Sí. No se les olvide. Ese es el resultado